Dios te bendiga. Estamos avanzando con nuestro estudio de los 10 mandamientos y el día de hoy nos toca hablar sobre no dar falso testimonio. Este mandamiento por lo general ha sido visto en el sentido de no mentir. Sin embargo, el texto tiene un amplio espectro, tiene bastante que darnos sobre el sentido de lo que es el falso testimonio. De hecho, hay un texto que me parece que amplía de manera muy apropiada lo que este texto significa, y está en Éxodo capítulo 23, verso 1 en adelante, donde dice lo siguiente: no te dejes llevar por falsos rumores, no te dejes llevar por el impío para ser testigo falso, no vayas tras las mayorías para actuar mal. En un litigio no respondas a las malas intenciones de la mayoría, no discrimines al pobre cuando pida justicia. Ahí tenemos nosotros una visión un poco más explícita, un poco más comprensiva de lo que significa este no dar falso testimonio. En los tiempos antiguos, cuando se trataba de problemas legales, por lo general no se hacía como hoy en día nosotros tenemos la policía, también la policía legal que se encarga de hacer investigaciones para poder determinar si es que, por ejemplo, una persona ha cometido un delito, sino que en ese tiempo solamente se basaban en lo que eran los testigos. Si había el testimonio de 2 o 3 testigos, se consideraba que el testimonio de esas 3 personas era suficiente razón para condenar a una persona. Así que, en vista de esto, el testimonio de otras personas era bastante peligroso porque podía terminar siendo la razón de que una persona fuese llevada a la muerte. Así que por esa razón el mandamiento se pone bastante énfasis en el tema del falso testimonio. Está advirtiéndonos para que nosotros no terminemos yendo a un juicio y mintiendo para que una persona sea castigada. Eso es, en cierto modo, el punto central de este texto. Sin embargo, en el Éxodo 23:1, donde acabamos de leer, nosotros vemos que lo amplía para poderlo tener un poco más presente incluso en nuestro tiempo actual. Lo primero que dice este texto es: no te dejes llevar de falsos rumores. Es el primer punto de este no decir falso testimonio, no dejarnos llevar por rumores. Y la verdad es que no me parece que haya una época en la historia donde sea más importante este mandamiento que en el tiempo presente, porque hoy en día los rumores son pan de cada día. En las redes sociales y en el diario vivir, tú te encuentras con una serie de falsos rumores que nosotros podemos asumirlos como verdad y compartirlos con otras personas. Pero al hacerlo sin darnos cuenta, estamos yendo contra lo que es este mandamiento: no dejarnos llevar por los falsos rumores. ¿Cómo puedo evitar esto? En primer lugar, cada vez que alguien me traiga un rumor, yo tengo que determinar, esta persona me lo está diciendo porque realmente ha investigado, analizado y sabe de buena fuente lo que está contándome. Segundo, tengo que analizar, lo que me está diciendo sirve para edificación o solamente es por hablar mal de otra persona. Y finalmente, tengo que considerar si es que es esto que me están contando, lo hablaríamos delante de la persona de la cual estamos hablando. Si se cumplen estas 3 normas, pues nosotros podríamos estar compartiendo ese mensaje. Lo mismo aplica para redes sociales. Muchas veces se ha visto que el gran problema que se tiene en redes sociales es que, como yo estoy en mi oficina o yo estoy en mi casa con mi celular, nadie me ve, simplemente yo escribo algo y parece como que nadie se diera cuenta de que estoy yo escribiendo. No es lo mismo que sentarme delante de una persona y decirle a esa persona o insultarle a esa persona directamente. Y por esta razón, muchas personas consideran, o más bien dicho, muchas personas comienzan a atacar, a insultar y a generar rumores como si no estuviesen afectando a nadie, porque no ven a nadie. Y es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado. Aun cuando pareciera que no estamos dañando o lastimando a nadie, si nosotros levantamos un falso rumor, estamos lastimando la honra de otra persona. Y además, en algunos casos, estos falsos rumores han terminado con la vida de otras personas. Así que yo debo ser muy cauteloso con todos los rumores que se manejan en redes sociales. Si no me consta lo que está diciendo, mejor no compartirlo. Aun cuando a mí me guste ese rumor. A veces en el tema político se habla de rumores de lado y lado, y como a mí me cae mal un político y escucho un rumor sobre ese político, entonces comparto inmediatamente eso que se dice, aun cuando yo no soy consciente de si realmente las cosas son como se han dicho. Y en ese momento estoy cayendo en el falso
testimonio, estoy dejándome llevar por los falsos rumores. Lo segundo que dice Éxodo 23:1 es no te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. Aquí pues ya nos encontramos con algo un poco más en el ámbito judicial, como te decía, y es básicamente que no sirvas de testigo falso para incriminar a otra persona, que tu testimonio no sirva para manchar la honra de otra persona. Eso es básicamente lo que está diciendo este texto. Sea que te toque testificar en un jurado, o sea que simplemente estés hablando de alguien con otra persona, que tu testimonio no sea simplemente por agredir o por dañar a otra persona. Y ojo que puedes darte tu cuenta de que el texto dice no te dejes llevar por el impío para ser testigo falso. Hay personas que nos comienzan a motivar, a insinuar que pues hablemos mal en contra de otra persona. Y a esa persona el texto bíblico la llama impío. Es una persona que no tiene piedad, es una persona que no tiene temor de Dios. Eso es básicamente lo que significa ser impío. Y si una persona está alentando a otra para que dé un falso testimonio, está mostrando su impiedad. Lo tercero que vemos en este texto, dice en el Éxodo 23:2, no vayas tras las mayorías para actuar mal. Aquí el texto nos habla sobre un gran problema otra vez de la sociedad actual, lo que hoy en día se ha dado en llamar la cultura de masas. ¿Qué es esto? Hoy en día, más que nunca, un rumor puede hacer que todo un pueblo se levante en contra de otra persona. Y ese rumor puede hacer que todo el mundo cuestione, juzgue y ataque a una persona sin tener fundamentos, sin haber investigado, sin haber analizado nada. Hoy en día, más que nunca, los falsos rumores son los que están dominando la opinión pública. Y mucha gente, si lo dicen la prensa rosa, si lo dice el internet, si lo dice el Facebook, mucha gente se lo cree y simplemente sigue a todo el mundo en lo que están diciendo. La imagen que a veces se suele hacer es la imagen de los borreguitos que se dejan llevar por el grupo, por la manada, y lastimosamente a veces nosotros nos dejamos influenciar de esa manera. El creyente no debería actuar así. Un creyente debería primero detenerse y analizar esto que me están diciendo, ¿es verdad o es falso? Me guste o no me guste la persona, me caiga bien o me caiga mal la persona de la que se está hablando. Yo tengo que ser siempre objetivo, siempre imparcial en todos mis testimonios, en todos mis juicios. Así, de esa manera, yo podré ser una persona respetuosa y respetable frente a los demás. Lo penúltimo que dice este texto es lo siguiente: en un litigio no respondas a las malas intenciones de la mayoría. Estamos aquí hablando ya de un juicio y en el juicio dice hay personas que pueden tener malos intereses y lo único que quieren es destruir a una persona y se unen entre muchos para tratar de destruir a esa persona. A veces la presión de grupo es fuerte. En algún momento yo les mencionaba un ejemplo, un experimento que se había hecho en algún momento en Estados Unidos, donde básicamente era algo hasta cómico, donde se abría un ascensor, la persona que era a quien se iba a tomar como experimento entraba al ascensor y se encontraba con que unas 5 personas estaban dentro del ascensor, no mirando al frente, sino mirando a un lado del ascensor. Frente a esto, pues la persona se sentía un poco contrariada porque todos estaban mirando a un lado. Entonces, poco a poco se notaba como la persona, por la presión de grupo, al ver que los 5 no se movían de estar mirando a un lado, pues él también decidía mirar a ese lado. Otra vez se hacía el mismo experimento, pero con las personas no mirando al frente, sino mirando al fondo, es decir, de espaldas. Y entonces llegaba la persona y de repente se ponía al fondo del ascensor y notaba que todos estaban mirando a donde él estaba. Entonces la presión de grupo era tan fuerte que él decidía darse la vuelta y mirar también al fondo. Esta presión de grupo nos puede hacer también que hagamos cosas malas, así como la presión de grupo nos puede animar a hacer cosas positivas, puede también animarnos a hacer lo negativo. Y lo que dice este texto es: no te dejes llevar por las malas intenciones de la mayoría en lo que tú hagas. Un creyente debe mantenerse firme en lo que es correcto, aun cuando los demás estén presionando para que se haga lo incorrecto por intereses personales. Y lo último, dice el texto, verso 3,
no discrimines al pobre cuando pida justicia. Tal vez tú pensarás, esto no tiene que ver con el tema del falso testimonio, pero sí tiene que ver. Y era una de las razones por las cuales surgió este mandamiento del falso testimonio, porque en ese tiempo los ricos tenían dinero como para comprar testigos falsos y lanzarlos contra los pobres. En cambio, el pobre no tenía plata como para poder comprar el testimonio de algunos testigos que lo ayudaran en el momento del juicio. Así que por lo general, los ricos aprovechaban esta situación y se hacían con la ley en sus manos. Entonces lo que dice el texto es que básicamente juzgarás al pobre y al rico con la misma vara. No estarás tú haciendo diferencias entre los unos y los otros. Esto también es importante en nuestros tiempos actuales. Hay veces que nosotros juzgamos de una manera al rico y de otra manera al pobre. A veces juzgamos al rico como demoníaco y juzgamos al pobre como angelito. Y a veces lo contrario. Pero lo que dice el texto es que nosotros debemos ser otra vez objetivos, imparciales, justos, rectos en nuestra manera de juzgar tanto a los unos como a los otros. No hacer ningún tipo de excepción con respecto de los unos o de los otros. Todo eso engloba el tema de no hacer falso testimonio. No te dejes llevar por los rumores, en primer lugar. En segundo lugar, no te dejes llevar por los que te animan a ser testigo falso. En tercer lugar, no vayas detrás de las mayorías. Sé tú una persona que sabe tomar su propia decisión. Y finalmente, no actúes de mala manera con respecto a los pobres o con respecto a los ricos. Esos son algunos aspectos que podemos encontrar en este mandamiento. Yo te animo no solamente a que lo reflexiones, sino a que lo pongas en práctica. Que Dios te bendiga.